Como continuación del episodio anterior, 12 de octubre, Nada que celebrar, donde reflexionaban personas migrantes de diferentes orígenes, trayectorias y experiencias de vida sobre qué significa esta fecha para ellas, se han generado nuevas reflexiones y análisis provenientes ya no de personas migrantes, sino de pueblos y territorios desde Abya Yala. Nuestra convocatoria y llamado a la memoria personal y colectiva tiene un efecto multiplicador que se traduce en una nueva recopilación de voces desde nuestros territorios de origen. Conversamos con activistas en movimientos indígenas y populares de Abya Yala, desde el suroccidente de Colombia, con líderes indígenas desde Cunayala, en la frontera con Panamá, con charrúas desde Uruguay y activistas feministas desde México. Sus análisis y reflexiones nos hacen ver un panorama completamente nuevo que cuestiona todo, absolutamente todo, desde los mismos cimientos de lo que hoy llamamos América, Europa y modernidad, hasta vislumbrar un atisbo de esperanza en nuestras luchas. Pero también hay una crítica sincera en la que muchas de las luchas de hoy en día son reivindicaciones dentro del sistema, no para emanciparnos y dejar atrás sus estructuras, sino para integrarnos a ellas, haciéndonos a nosotros mismos agentes reproductores de la colonización. Sin más demora, pongamos toda nuestra atención a las reflexiones que estamos a punto de escuchar. Contra el racismo, poder migrante. El 12 de octubre de 1492 se parte en dos la historia de Latinoamérica. Es el momento en que se funda la modernidad en estos territorios. Al llegar el extranjero, el colono, perdido, extraviado, se cree con el derecho de imponer su verdad sobre los pueblos originarios de este continente. Aniquila, mata, despoja, viola, arrasa, todo lo que considera diferente a él, quien se cree superior al resto por su verdad infundada por un falso Dios que no representa a toda la comunidad que está descubriendo, entre paréntesis, porque se dice que el 12 de octubre fueron las comunidades las que descubrieron que existía algo más allá del mar que veían a diario, existía el otro, el colono que esperaba el momento para asesinarlos en nombre de un progreso que a la vez que sus mitos fundacionales creó otro, el de la modernidad. Nada que celebrar. Día de la raza, lo repetían año tras año en la escuela. Lo memoricé. Cristóbal Colón descubrió América. La Niña, la Pinta y la Santa María. ¡Qué bendición! Bravo. El encuentro de dos mundos. El surgimiento de una nueva identidad cultural. El mestizaje. La hispanidad. El Día de la Raza Española. Con un poco de tiempo y cuestionamiento supe que el 12 de octubre era el día que los colonizadores españoles intentaron borrarnos, borrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestro lenguaje, nuestras creencias, nuestro color. El Día de la Raza Española, el día en que se erigía esa raza como triunfante a partir de la masacre de los pueblos. Se erigían sobre nuestra sangre roja, se erigían sobre nuestros cuerpos, se erigían sobre nuestra vida. Nos quisieron borrar, pero no. Aquí estamos, resistiendo el color, la lengua, la memoria, la historia, la ancestralidad, reescribiendo, recordando y descolonizando nuestro sentir y pensar. 12 de octubre, nada que celebrar y todo que reconocer. Para mí el 12 de octubre es un día que veo en cambio, en transición, veo progreso en lo que realmente significa para nosotros un día como el 12 de octubre, un día de genocidio, de sangre, de conquista, de expolio. Aquí en Los Ángeles, donde vivo, oficialmente se ha cambiado el Día de Colón, como se conocía anteriormente, a Día de los Pueblos Indígenas. Veo más concienciación, más entendimiento de lo que realmente significa un día como el 12 de octubre. Y eso me hace sentir esperanza de que las nuevas generaciones entiendan cada vez más lo que significa para nosotros un día como el 12 de octubre. Yo crecí en un sistema educativo que no enseñaba
el significado del 12 de octubre para nuestro continente, para nuestro país. Todavía quería vender la idea de que fue algo inevitable que necesitábamos para obtener ciertas cosas que necesitábamos: civilización, adelantos, cristianismo. Creo que la gente más joven entiende el costo en sangre, en muerte, de lo que significó ese 12 de octubre. Me da mucha esperanza y me alegra ver este cambio en las nuevas generaciones. El 12 de octubre es un día que debemos entender es necesario para honrar nuestro pasado y ver el futuro, pero no hay nada que celebrar. El 12 de octubre, aniversario de la llegada de Colón a América, del inicio del proyecto colonialista, de saqueo, de despojo, de genocidio de nuestros pueblos, tiene por un lado el significado histórico del inicio del sometimiento de nuestros pueblos, del genocidio de los pueblos originarios, del inicio de la trata transatlántica de los pueblos de África hacia América, que va a drenar a África y la va a despedazar, por lo cual es una fecha que hay que reivindicar la reparación hacia nuestros pueblos, hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos afrodescendientes, que se reconozca nuestro bagaje cultural y nuestra resistencia, pero también es la fecha del inicio y expansión global del racismo. Justamente el hecho de que se festeje el 12 de octubre es una fecha de supremacismo racial que comenzó en los años 20 con el dictador Miguel Antonio Primo de Rivera en España y que se propagó por todo el continente, por nuestra Abya Yala, una fecha de sometimiento, y más en estos momentos de auge de la extrema derecha y el neofascismo, denunciar el racismo, y que es el momento de acumulación originaria del capital, ¿no? El capitalismo global no lo podemos entender sin la invasión a América, Abya Yala, y el saqueo de recursos de nuestro continente hacia los grandes centros europeos. Entonces, denunciar el racismo, denunciar el capitalismo y reivindicar la resistencia de nuestros pueblos. Nos llamaron incipientes, sin alma, primitivos, demoníacos, salvajes. Nos siguen llamando subdesarrollados, terroristas, analfabetas, minorías. Todo esto para robarnos, evangelizarnos, usurparnos, domesticarnos, cooptarnos, civilizarnos, desarrollarnos, mercantilizarnos. El 12 de octubre nos tiene que desafiar también hacia adentro, para reconocer las máscaras, los colonialismos, las instituciones que nos capturan y nos impiden caminar la palabra más allá del patriarcado, del Estado, de toda forma de dominación. Estamos entre la emancipación y la captura cuando a nombre de la lucha exigimos que nos reconozcan y nos incluyan en la conquista. El 12 de octubre tiene que convertirse en tiempo otro para tejernos desde los olvidos y seguir proclamando por la vida pese a tanta muerte. Casi 600 años más tarde, el 12 de octubre, en primer lugar tenemos que decir que todo esto, empezando por América, todo lo que existe a partir del 12 de octubre es mentira, es una farsa, una invención inexistente que han convertido en realidad para beneficio de intereses de unos bandidos, empezando por América. Desde el mismo nombre hasta todo el continente, América nunca existió. América es una fabricación de una minoría, de una porción de Asia, que luego se llegó a llamar Europa, gracias a esa invención de América que se hizo sobre la conquista de un continente que ni siquiera tenía ese nombre. Entonces, la conquista de América, como muy bien lo dice, y la creación de América, como muy bien lo dice el maestro de la colonialidad del poder, fue justamente que el mundo, el antiguo continente era este era el antiguo continente históricamente desde la perspectiva de la conquista.
este antiguo continente fue convertido en América, se lo encontraron unos bandidos para robarse toda la riqueza, para someter a los pueblos, para denominar los indígenas, para denominar a los negros y a África de la misma manera, para expoliar, robar y convertirse en un poder. Ese poder que consiguen a partir de robarse el viejo continente, ese poder lo denominan Europa, y ese poder denominado Europa, todo ese aparato de poder lo llaman civilización y pretenden legitimarlo una mentira sobre la otra, así como ya se habían inventado las brujas para crear una sociedad patriarcal, eliminando a las mujeres como siervas del patriarcado, ya lo habían hecho. Entonces, esa es la conquista. Ahora, lo indio, lo negro se asumen como categorías de lucha, porque en realidad ni los indios, ni los negros, ni América, ni África, ni las mujeres, ni ninguna de las categorías de la civilización, ni la civilización existen, ni Europa existe. Pero todas esas mentiras se asumen como categorías de lucha. El indio y la india se reivindican indios e indias para luchar contra el sistema. Y la emancipación de todas estas categorías, de todos estos sometimientos, implicaría el fin de los indios, el fin de las mujeres del sistema, el fin de África, el fin de los negros. Terminar con los negros es la emancipación, pero hay que asumirse negros, indios, mujeres, para darle la lucha, para hacer conciencia del sistema. De esto, en la conmemoración de los 500 años en 1992, se empezó a hacer conciencia y se empezó a levantar contra Occidente todo esto, lo mismo que Aquiles Membe en África y muchas otras luchas de mujeres, de pueblos, etcétera, que es por la emancipación, es decir, por eventualmente liberarnos de todas estas categorías. Lo triste, lo terrible de este momento es que la estructura actual basada en las invenciones se basa en los estados. Los estados-nación hacen dependientes pueblos, refuerzan la existencia de indios, de mujeres, de todas estas categorías para someterlas y generan dependencias. La tristeza de lo actual es que las luchas indígenas, muchas de las luchas de mujeres, muchas de las luchas son de reivindicaciones dentro del sistema para que nos reconozca y hacernos parte del Estado. Es decir, estamos luchando no para emanciparnos y dejar atrás estas estructuras, sino para hacernos parte, integrarnos a ellas y que nos den nuestra parte. Eso nos hace agentes reproductores de la conquista y no quienes estamos buscando liberarnos de ella, de Occidente, del racismo y de toda esta estructura de ladrones. Esa es la tristeza de hoy. La tristeza de hoy es la captura de lo indio, nosotras y nosotros, la captura de lo femenino en términos de buscar igualdad adentro, en lugar de buscar dejar atrás un sistema que creó la mujer, que le sirve y que busca ocupar los mismos lugares del patriarca. Ese es el 12 de octubre actual. Ahora, una invención más. La celebración del 12 de octubre, como lo dice Ralph Trujillo, el historiador brillante haitiano en Silenciando el Pasado, el 12 de octubre fue inventado en Estados Unidos como celebración, Columbus Day. No se celebraba, ni siquiera los españoles lo celebraban. Los gringos se lo inventan para crear una fantasía del pasado como un encuentro de civilizaciones, como el proceso en donde la alegría mutua de encontrarnos se dio.
ese es un invento. El 12 de octubre es un invento de propaganda desde Estados Unidos para crear una fecha comercial con la imagen de la civilización superior llegando a la inferior. Otro invento más. 12 de octubre, claro que no hay nada que celebrar, pero algún día tenemos que liberarnos de ser civilizados, de ser indios, de ser negros, de ser las mujeres del sistema, para salir del patriarcado del dominio y desenmascarar este proceso de bandidos que nos denominaron América, hombres, mujeres y todo lo que existe. De eso se trata, y no de que nos den un lugarcito en su Parnaso. Un 12 de octubre más, un día más de resistencia indígena. La historia señala que los invasores españoles que llegaron un 12 de octubre de 1492, pensando que habían llegado a la India, a los pueblos que encontró en Abya Yala los identificó con la categoría ideológica de indios. El colonialismo creó toda una ficción alrededor de la definición de esta palabra. Indio, ser incapaz de tener humanidad por no tener alma como las mujeres, carente de raciocinio y entendimiento. Su nivel de lógica más alto es el de un niño, salvaje sin ningún tipo de organización alguna, feo sin belleza, sin moral y malos hábitos, supersticioso, brujo y fanático religioso de espíritus falsos, lluvia de subestima, de desprecio, de puro racismo engendrado por la colonia y continuado por las élites latinas y las sociedades nacionales. Hoy, el neoliberalismo hace de este recurso discursivo bajo sus nuevos términos: somos obstáculos del desarrollo, el bienestar y la generación de riquezas, alegación que culmina en la negación de los derechos indígenas frente a la economía neoliberal, porque solo ellos, los neoliberales, son capaces de generar una buena vida para nuestros pueblos. ¡Qué gran mentira! Hoy no dicen originarios en el vocablo políticamente correcto, así lo han aceptado algunos. Sin embargo, en los distintos idiomas indígenas presentes en el continente, nuestra autoidentificación en esencia es simplemente somos humanos. En este día más de resistencia indígena nos queda una pregunta: ¿quién designa la condición humana a los pueblos del mundo? Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraram dioses que dançam. Porque até o dia de hoje os povos são felizes, colhem os frutos que a terra dá, adoram o sol que dá calor, constroem cidades que desafiam as alturas. Amanhã chegará o invasor, que por enquanto não é mais que 3 manchas vindo do leste, através do oceano interminável. Então, sigam cantando e dançando, sejam felizes. Amanhã será outro dia. ¿Qué pensás, Reina Isabel, de la papa y del cacao, de esos indios en bolas y del pico del tucán? Y nos dijeron: cerrá los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. ¿Qué pensás, Reina Isabel, de tu historia de papel? Tu museo no huele bien, hoguera quema libro y piel. Patriotas importados, nativos sin oreja, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron: tiempo es dinero y en esta tierra sos extranjero. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. 11 de outubro, último dia de liberdade dos povos originários. Em memória e justiça, Nación Pachamama.